Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Hola Karina, Hola, buenas noches, hola a ¿Qué todos. hola. tal? Chicos, el hola. día de hoy les tengo una propuesta acerca quería saber de ustedes, el saber creo que todos estamos en práctica. Quería saber si me podrían orientar un poquito, saber qué prácticas están realizando, dónde lo están haciendo. Tengo entendido que están en la fiscalía, están haciendo prácticas en juzgados. No sé, me gustaría saber un poco de ustedes. A ver, Milagros, ¿tú crees que nos puedas contar un poquito de lo que estás realizando en estos momentos, por favor? Sí, Karina, muchas gracias por el paso. Bueno, podría decir que actualmente me encuentro realizando un voluntariado en la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en la sede de Lima Sur en Villa El Salvador. Quisiera saber ahora dónde se encuentra practicando de repente Karina o Marcos o tú, Karina, ¿no? A ver si es que nos puedes comentar. Bueno, también estoy haciendo mis prácticas, estaba trabajando en la Fiscalía también Provincial de Barranco Surco, en el área de penal, y antes de ello también estaba practicando en un estudio de abogados. Era básicamente casos de familia y también era conciliatorio, ¿no? Y la verdad es que sí, aprendí mucho tanto en conciliación y también tanto en fiscalía en el área penal, que la verdad es que me fascinó las dos áreas. Y bueno, eso es la parte en que me he desenvuelto en estos dos años, ¿no? Haciendo prácticas y bueno, ya trabajando actualmente. Y Nadia, cuéntanos tú, Bueno, ¿qué yo estás haciendo tus actualmente, prácticas? bueno, sí se puede considerar prácticas en realidad. Estoy dentro del proyecto de clínica legal, el clínica legal jurídica, porque el curso también se llama clínica legal, pero no, es un proyecto que da la universidad. Es mi segunda vez participando en este proyecto. La primera vez fue hace ya unos 4 ciclos por ahí, pero decidí de nuevo pertenecer. Es un área virtual, o sea, no es que yo asisto ni nada, Ah, simplemente por medio de la computadora, bastante facilidades. Una abogada, que es la abogada Leslie, nos permite hacerlo de manera virtual, pero en nombre y en representación de la universidad. Entonces estaría dentro de eso y al final me dan un certificado bastante interesante, de verdad, por las horas que trabajé ahí. ay, qué bueno. Y Marco, ¿tú dónde estás haciendo tus prácticas, Marco? Entonces, chicas, como bien les compartí, yo vengo laborando actualmente como un trabajador establecido con la jornada de 48 horas y 8 horas, ¿no? Estoy trabajando actualmente en la empresa Prestamipe, una empresa que brinda préstamos con garantía hipotecaria. ¿Qué es eso? O sea, realizamos un contrato de mutuo y también, accesorio a ello, realizamos un contrato con garantía hipotecaria. Todo ello está situado en el distrito de Miraflores, acá en Lima, y ya vengo laborando algo de 6 meses. Seis Tú, meses. Leonor, más o menos, compártenos dónde trabajas. Yo igualmente que Nadia también está participando en el proyecto de clínica de la universidad, donde las personas pueden asistir a asesoría gratuita, siempre y cuando eh, confirmando, bueno, aceptando de que está hablando con estudiantes de derecho de la universidad, ¿no? Y bueno, siento que es una facilidad que nos puede brindar la universidad a las personas que necesitemos prácticas. Y también la doctora Leslie es una gran asesora a la que podemos siempre contar. Y bueno, como igualmente ya estaba antes y ahora también estoy en este ciclo realizando las prácticas ahí. Ay, qué bueno. Tengo entendido que hacen casos de familia, ¿verdad? Es O, o dependiendo del variado. ciclo, o sea, pueden ser de familia, creo que O sea, específicamente entran tres. Yo particularmente he visto familia y sucesiones. No sé cómo es Leonor, creo que también ha visto familia. ujú, Porque sí. es muy usual el tema de la pensión, la verdad. O sea, la pensión Ah, alimenticia sí. es muy requerida siempre. Entonces son los casos que mayormente llegan porque también se desconoce el hecho de cómo proceder. Pero eh,
Sí, o sea, hay diferentes casos y es en base al grado académico en el que estás. Por ejemplo, ahorita estamos en onceavo, entonces es Claro. ya los temas que hemos ido viendo, pues, ¿no? Si estamos en octavo, los que hemos ido viendo. Y así, es Ah, ok, ok. bastante interesante. ¿Cuál fue más o menos el caso o problemática que resolviste, observaste dentro de tus prácticas, Milagritos? Si nos puedes contar un poquito. Sí, Karina. Bueno, la problemática que observé dentro de la fiscalía fue acerca de las reprogramaciones que se dan en muchos casos en cámara GESEL y la incidencia que éste tiene en el principio de no revictimización. Como parte de análisis del caso, bueno, la problemática en base a la problemática que observé fue que las programaciones en cámara GESEL muchas veces no se llevan a cabo ya que si bien se coordina conjuntamente con la Unidad de Medicina Legal o el Instituto de Medicina Legal y los juzgados de familia con como el Poder Judicial, Ujú. estas diligencias en muchas oportunidades en realidad no se llevan a cabo en la fecha. Eh, y ello se da a propia solicitud de los juzgados de familia ya sea por cruces en los horarios que tienen con otras diligencias, que tienen que hacer otras diligencias pendientes, y ello lleva a que se susciten reprogramaciones que dilatan mucho más el tiempo de atención a las víctimas, ya sean mayores o menores de edad, los agraviados que sufren de violencia sexual, física o psicológica, ¿no? Y que evidentemente necesitan una atención inmediata para que puedan rendir su declaración testimonial vía entrevista única, de manera que evidencio yo que se ve afectado el principio de no revictimización. Claro. En cuanto a la doctrina aplicable, podría mencionar que para Azucena y Granados, el principio de no revictimización se refiere a la necesidad de proteger a las víctimas en aquellos delitos de victimización secundaria durante el proceso de una etapa penal o durante una etapa previa, toda vez que en la guía de procedimientos para la entrevista única de niñas, niños y adolescentes que sufren de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, nos refieren pues que la víctima de un delito o agresión puede sufrir en sí tres tipos de victimización. Entre ellas tenemos el párrafo B, que nos indica que la victimización secundaria es el perjuicio ocasionado por los integrantes de las instituciones del sistema de administración de justicia, tales como, por ejemplo, los fiscales, ¿no? Por ejemplo, en la fiscalía eso se podría evidenciar que se está afectando el principio de no revictimización en las víctimas. Entonces, para estos fiscales, como acabo de mencionar, Azucena, para el asistente de juicio fiscal, la victimización secundaria es la exposición de la víctima del delito a situaciones retraumatizantes durante un proceso en la etapa penal. Como parte, Milagros, sí, Milagros, y respecto a ello, ¿cuál más o menos ha sido ese problema más en específico que se ha situado acá en el lugar donde realizas sus prácticas? justamente he evidenciado ya como más de tres casos donde se reprograman, como les digo, las programaciones de entrevista única vía cámara GESEL, y ello evidentemente afecta en el principio de no revictimización, es decir, que no se genere mucho más dolor en la víctima del que ya ha vivido. Entonces, eso para nosotros es importante que no se genere. Y justamente iba a mencionar como una solución al caso o problemática que en sí la Fiscalía o el Ministerio Público hasta el momento no ha adoptado ningún tipo de medida para cambiar dicha situación, ¿no? Para no afectar el principio de no revictimización en las víctimas. No obstante, en la Fiscalía sí se está presentando como parte del voluntariado en el cual yo soy parte, es que realicemos, por ejemplo, un ensayo respecto a una problemática, justamente, que nosotros hayamos observado dentro del despacho, relacionada evidentemente al área donde estamos asignados, en el cual nosotros tenemos que proponer soluciones a dicha problemática y como parte de dicha solución al problema es que yo y las integrantes de mi grupo dentro de la Fiscalía hemos pensado en proponer en un aumento en la implementación de repente de cámara GESEL para una mayor atención a las víctimas, también un aumento en el personal quizás y sobre todo una mejor organización dentro de la Fiscalía, la Unidad de Medicina Legal y conjuntamente con el Poder Judicial.
Es decir, coordinar en el mismo día la programación para que después no se susciten reprogramaciones. Básicamente es eso, ¿no? Sí. Ok. Milagrosa, una Claro, es consulta. un tema muy importante, ¿no? Sí, Sí. Un tema de verdad preocupante porque a nadie le gustaría contar situaciones desastrosas de su vida una y otra vez, ¿no? Es como si la repitiera. exactamente. Sí, es un tema de verdad que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? En tanto, a mí les manifiesto que, por ejemplo, como ya les dije, mi empresa presta dinero a otras personas, específicamente a personas establecidas en el régimen MIPE y pequeños empresarios que necesitan de esa inyección de liquidez, ¿no? Para generar más ingresos, Claro. para ser un poco más exitosos, ¿ya? Entonces, nosotros tomamos como requisito indispensable el que ellos cuenten con un predio y se pueda garantizar que ellos al final efectúen todo el pago que se les presta. Entonces, yo he tenido, por ejemplo, diferentes problemas dentro y también fuera de la empresa. Por ejemplo, dentro hay analistas que, por ejemplo, te brindan documentación que nosotros pedimos, por ejemplo, una copia literal, un DNI, una dirección municipal y si están casados o no, ¿no? Entonces, el problema más subsiste cuando nos mandan, por ejemplo, imágenes mutiladas, una copia literal incompleta, imágenes borrosas. Entonces, ahí hay un poco de confrontación con ello porque a veces manifiesta que nosotros somos muy exigentes y todo ello, pero es nuestro trabajo al final, ¿no? Esto es dentro, pero también es fuera. Por ejemplo, a un inversionista o, por ejemplo, a Karina. Karina le ha prestado dinero a Milagros y entonces Milagros ha venido sosteniendo, pagando siempre, pero en ella se establece dentro del contrato una cláusula en donde si Milagros no paga en 2 meses consecutivos, automáticamente se ejecuta el bien, se ejecuta la propiedad que ha puesto en hipoteca. Entonces, frente a ello, Karina, que quiere su dinero de vuelta, dice, no, quiero que se me establezca la cláusula establecida en el, en la cláusula 6, valga la redundancia. Y justo tengo en la diapositiva establecida la cláusula para que más o menos la anoten. Creo que está al siguiente día. Ya, justo en la cláusula está detrás. Se pasaron, se pasaron, se pasaron. Ya, justo Eh, ahí, en la cláusula penal. Es un monto que se le tiene que pagar por ejemplo, Milagros tiene que pagarle a Karina porque no ha Claro. cumplido con su obligación, ¿no? Entonces, Mm. Karina sabe que se establece y dentro de nuestro contrato todo, cualquier tipo de problema se tiene que resolver en arbitraje. Y nosotros sabemos que el arbitraje es un medio, sí, rápido, mejor que el Poder Judicial, pero es oneroso, ¿no? Entonces, a Karina le digo, ¿sabes qué, Karina? Mira, vas a hacer esto, va a repercutir en el tiempo, obviamente va a afectar tu bolsillo. Mejor espérale que Milagros te cancele toda la deuda porque solamente incumplió 2 meses. Entonces, a lo que Karina responde que sí, normal, y se cumple normal ese procedimiento, ¿no? De abonarle y luego levantar la hipoteca establecida en su predio. Entonces, este problema fue casi algo que yo realicé y de ahora en adelante en mi empresa tiene que llevarse. O sea, es de especial relevancia porque en el arbitraje pierden todos, ¿no? Pierden el Claro. dinero, pues, sobre todo. Claro. Perdería en este caso Karina, perdería Milagros, también perderíamos nosotros como empresa, y bueno, así, ¿no? Esa fue la principal solución que establecí dentro de mi empresa. Para llegar a un Y bueno, arbitraje hay que estar de acuerdo, las dos partes. O sea, no, sí. nosotros la plasmamos en el contrato, está Se establecida establece una ahí. cláusula, ¿verdad? Una ¿No? cláusula Sí, claro, de como de resolución de controversias, creo que es. Se va de por vía resolución de arbitraje. controversia, Ah, ok. claro. Nosotros la resolvemos entre CAFI, el Centro de Arbitraje Financiero ubicado Ah, en Miraflores. Ay, mira, Flores. Sí. Qué interesante. interesante, qué interesante. Nadia, tú, ¿qué No, nos podías contar justamente de tu iba a caso? intervenir. Ah, bueno, mi caso no es tanto tema de arbitraje como el de Marcos, Ujú. pero he visto diferentes casos, como mencioné al inicio, sobre alimentos, sucesiones, pero particularmente el último caso que he visto en mi actual presencia en la clínica legal ha sido sobre alimentos. Es sobre el caso de una señora, que su nombre es Consuelo Díaz, la señora Díaz de ahora. Tiene 3 hijos ella. Ella nos comunica que tiene 3 hijos y que uno de ellos es mayor de edad y dos son menores, si no me equivoco, son de 5 y 10 años, pero son menores de edad. Eh, Ella nos manifiesta de que hace 2 años ya no está con su esposo, se encuentra separada de él
Y también nos menciona que uno de sus hijos no está reconocido, pero Mm. que tiene información de que el padre percibe un sueldo aproximado de 3.500 soles. Ella nos indica también de que se ha hecho cargo en la totalidad de, o sea, todo de los gastos de sus tres hijos, desde los del 5 años, de 10 años y de 18 años, o sea, de todos. Además, nos menciona de que le ha pedido varias veces la pensión, pero él no ha hecho caso. Con respecto a eso, creo que serían los datos que nos mencionó. Nos pregunta qué medida podría tomar o cómo podría iniciar su procedimiento. Entonces, en análisis, particularmente yo lo he realizado de manera individual, la abogada me ha asesorado y pude identificar que pueden tomar diferentes vías. Como mencioné, la PPT que podemos observar aquí. Eh, Indiqué, bueno, no, te pasaste, te pasaste. Ahí, ya, ahí indiqué que en principio se analiza la situación de los menores porque hay un menor no reconocido. Oh, sí. Entonces, claro, entonces se tendría que pedir que lo reconozcan al menor porque no tiene el apellido de los padres. Eh, y se podría reconocer por medio de una demanda de filiación, que luego lo menciono más a fondo, pero puse eso. Eh, con respecto a la pensión de los otros dos menores, no, perdón, del otro hijo que es mayor de edad, ya él de forma particular podría hacerlo. ¿Podrías pasar la siguiente PPT para indicar de manera? Bien, en mi asesoría, yo, bueno, en recomendación de la abogada Leslie, me precisó de que podía explicarle de manera sencilla lo que era una pensión de alimentos, porque tiende a confundirse, porque cuando escuchan la palabra alimentos simplemente creen que es comida. Comida, Y no es sí. así. Ah, exactamente, Así y es. no es así. Entonces, Ujú. para que la usuaria tenga entendido y de que esté familiarizada con lo que va a hacer en inicio, eh, le expliqué que era una pensión de alimentos y lo que abarcaba. O sea, que no simplemente era lo que van a comer los niños y el joven, sino que también es su vestuario, su escolarización, su hogar y su recreación. O sea, todo este tema es lo que abarca la pensión de alimentos y aquí indiqué lo mismo, solo que en medio de un autor que es Pérez Contreras. Esa es la doctrina que podríamos aplicar y que le mencioné a la usuaria Díaz. Siguiente, por favor, para poder seguir mencionando. Como mencioné al inicio, le di una solución básica primero para la usuaria Díaz. Es claro de que la conciliación es una vía muchísimo más rápida, es la que se recomienda en caso de que puedan puedan presentar sus voluntades y puedan llegar a un acuerdo, porque es ágil, porque es tranquila y bueno, eso se le recomendó en un inicio con respecto a la pensión de los menores hijos, a la usuaria. En caso de que no se pueda, ahí sí le indicamos de que podía tomar vía judicial presentando diferentes documentos. En principio, la partida de los menores. Para la demanda de filiación, ahí se tendría que seguir otro procedimiento porque tendrían que reconocer al menor no inscrito. Pero después de eso, se presentan las partidas de nacimiento. En caso de que, bueno, no en caso, perdón, se tiene que poseer unas boletas de pago, podría ser, de lo que percibe exactamente el padre. ¿No? Que Mm. ella menciona que son 3.500 soles, pero no presentó, por Una ejemplo, boleta. exacto, una Pero, factura. ¿Mm? Nadia, una pregunta, no se puede ver Eso, a por eso iba a ejemplo, llegar. renta, en la declaración de impuestos. Exactamente, a eso íbamos Sí, a llegar. ¿no? Creo que Sí, sí, ¿no? en el caso de que, por ejemplo, el padre esté no habido o simplemente se niegue a dar las boletas, le indicamos de que por medio de SUNAT ella puede buscar, como dices, las rentas en donde se indique que cuánto percibe el padre exactamente y lo pueda presentar bueno, en su expediente o en su caso para que no pueda quedar en nada y que puedan, Claro, ¿no? ajá, claro, exactamente, para que puedan sacar y tener Sí. en cuenta el monto de lo que percibe el papá. Eso fue con respecto a sus dos menores hijos. Para el hijo mayor le indicamos de que él mismo puede seguir su proceso de pensión de alimentos,
Y además le sugerimos que presentara un documento que acredite que él está cursando un estudio superior, que puede ser tanto universidad o técnico, ¿no? Pero que tiene que ser de manera exitosa, Sí, es decir, no sí, puede sí. jalar nada. Eso le dijimos, ¿no? Ojalá no haya jalado nada. Pero le dijimos que presentara su documento, que si no me equivoco puede ser una Claro. constancia, que las mismas universidades te lo dan para que él pueda justificar de que él se encuentra Sí, estudiando y que lo este, tiene, Nadia, que... Ay, Nadia, sí. una consulta. ¿A partir de qué calificación es que consideran una nota aceptable, ¿no? Para ustedes al Tengo, momento de calificar? mira, tengo ¿no? entendido... Yo puedo responder esa pregunta. Ah, sí, normal. Tenía un poco A más o ver, menos normal. creo que la Corte Suprema había resolvido que más o menos no se establecía una cuestión de Ajá. exitoso el de ser, ¿no? 18, 19, 20, Claro, sino porque también le simplemente ponen 20 y de ya. mantenerse estudiando y de aprobar los cursos. Ajá, Claro, exactamente. Tengo sí, Eso entendido iba... que era había visto que esa no parte. jalara Sí, ningún Exactamente. curso, o El sea, que no jalara. éxito es muy subjetivo, claro, como se sí, menciona, no general. pero se refiere, o bueno, se da como sinónimo, por decirlo así, el aprobar un curso. Por ejemplo, en nuestro caso, que estamos en la Universidad Privada del Norte, es mayor de 12. Entonces, si Así él es. saca 12, está siendo exitosísimo. Entonces, él puede recibir su pensión. Pero, por ejemplo, hay otra universidad en donde sea, no sé, 14, ya, eso sería aprobar. Hay otras universidades que son 11, ya dependiendo de lo que él esté, Sí. es referido, ¿no? Pero principalmente que esté aprobado. Con Nadia, 11,5 ya está. en ese sentido dependería de la universidad, ¿no? De las notas Claro, aprobatorias de cada o, universidad o para del que se considere instituto, ¿no? exitoso. Ajá, Claro, para sí, que se... exactamente. Ah, ok. Eso le indicamos también porque estuvo un poco preocupada la madre, pero, pero le En dijimos que no se tanto, preocupe. Nadia, Ajá, a, a su hijo de 18 años, creo que se le podría ver los alimentos también como, creo que son vistos de manera retroactiva, ¿no? O sea, exacto, también. para Todo lo que atrás, o no sea, desde el percibió. momento que no se le dieron. Y también Ajá. creo, podría tener esa posibilidad, ¿no? Sí, 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 claro, sí. él tiene, claro, porque durante 18 años ha comido, se ha vestido y tiene que, el padre tiene que asumir que no ha cumplido con esa obligación. Entonces, también se le paga todo ese tiempo que él no ha percibido su pensión de alimentos, más todo lo que le tiene que él sustentar, bueno, no, sí, le tiene que pagar con respecto a su universidad, sus gastos de estudio, hasta culminar su carrera, ¿no? O hasta los 28 años, si no me equivoco. Y eso fue lo que indicamos en el caso de la señora Consuelo Díaz. Ella nos dijo que estaba de acuerdo, que le parecía correcto, que nos agradecía porque tenemos el mensaje, porque es todo un protocolo lo que tenemos en clínica legal. Pero sí, fue de manera exitosa y tengo entendido también de que ella va a iniciar su proceso. Va primero a pensar el tema de la conciliación porque no quiere ver al padre, pero va a pensarlo porque es una vía más rápida, pero sí, o sea, el caso fue exitoso, le indicamos, estuvo satisfecha y bueno, ya, eso sería el tema. Karina, tú como has estado hablando y nos has indicado tu caso, a ver, quisiéramos saber qué has visto, cuál ha sido el caso que mayormente te llamó la atención. Coméntanos. Claro, Nadia, mira, muy parecido a tu caso, la verdad. A mí, cuando estaba en el estudio de abogados, vino una señora, ya mayor, la señora tendría sus 47, 48 años de edad, venía con un niño de 8 años en esa época, tenía el síndrome de Down. Ujú. El caso me tocó mucho porque era una señora mayor, su historia fue muy conmovedora, ¿no? Ella se enamoró, se casó con el señor, que era que el señor se da cuenta de que nace el bebé, nace con este mal, bueno, no mal, sino es que con Condición. condición del bebé y prácticamente la relación de lo que era muy bonita se empieza a romper, ¿no? Entonces el señor Mm, empezó a trabajar, se iba fuera de Lima y la cuestión es que eh, solamente tuvo un periodo con el bebé por 5 años. Después de ese periodo, el señor se desapareció, no le pasaba la pensión a la señora por ese periodo de 3 años y vino a hacer unas consultas de cuál era el proceso
que podía iniciar para que reciba su hijo, pues lo que le corresponde, ¿no? Por lo que por ley le corresponde. Em, bueno, si tenemos entendido que la pensión de alimentos es un derecho obligatorio que los padres deben cumplir, ya que esto garantiza el desarrollo de los hijos y más aún si tiene algún problema ¿cómo se puede decir? No, no quiero herir sus susceptibilidades, sino con un problemita de físico, ¿no? Entonces, la señora en este caso nos pidió un consejo, ¿no? Que ella lo que quería era la vía mucho más rápida, ¿no? En lo cual yo recién estaba en octavo siglo y como que no tenía muchas ideas, pero sí en la clase de civil, ¿no? Dijeron que una de sucesiones, todo eso que capté era de realizar el acta de conciliación, o sea, realizar una conciliación para que era la vía más rápida, ¿no? Y justo ahí se me prendió el foco y me vino Claro, Karina. ¿Y cuál ha sido la solución? fue esa, justamente. ¿Eligió, o sea, celebrar esto Sí, allá? la Sí, señora no lo quería buenísimo, ver. Karina. No lo quería ver, pero lo que sí quería la señora era realizar el proceso mucho más rápido a realizar una demanda, porque se le explicó las dos opciones, realizar la demanda que iba a entrar a un proceso de poder judicial y que iba a ser mucho más tedioso y mucho más largo, y también la conciliación extrajudicial, ¿no? La cual la señora aceptó el acta la conciliación, el señor ganaba muy bien, no era que ganaba, pues, el señor ganaba sus 4.000 soles Ah, ok, aproximadamente, no sé, o ok, sea, tenía sí. un buen, Ganaba él bien. tenía una empresa, el señor tenía Ah, una empresa, Sí, sí. entonces fue eso el que ayudó, creo que no había visto tampoco al bebé en ese periodo, el señor, y fue pues que como que Sí, sí, Karina. le chocó y el señor pasó, estaba pasándole un monto de 2.000 sol, 2.200 algo así, le estaba pasando. O sea, se hizo muy rápido, se habrá demorado un aproximado de 3 meses, o sea, para hacer todo eso, ¿no? Creo Ah, sí, sí. que como había Ya, mencionado también, buenísimo, Karina. eh, Ahora, Leonor, compártenos tu... sí, como había mencionado, creo que el tema este de alimentos es muy visto también por varios de nosotros. Pensión de alimenticia es un tema muy allegado a la realidad peruana, creo. Eh, También yo estaba cursando justo en la clínica legal de la Privada del Norte y vimos justo también un caso sobre alimentos, el caso de la señora Sharon Delgado, que buscaba asesoramiento porque ella tenía un hijo que ya era mayor de edad, que sufría de una discapacidad que pues no le permitía tener total movilidad sobre su cuerpo. Por esto, la señora tenía mayores gastos en cuestión de salud, de tratamiento, ¿no? Con sus medicinas, para que vaya a sus consultas. Anteriormente, la señora ya había pactado durante una conciliación con el padre del joven un monto que iba a pasar mensualmente. Sin embargo, por el tema este de que su condición fue empeorando, se vio la necesidad de pedir un aumento de pensión. Y esa justamente fue la bueno, problemática, pero ella quería consultar sobre cómo podría dar al proceso de cómo iniciar el proceso, ¿no? De la demanda por aumento de pensión. El obstáculos que, por ejemplo, que vimos en este caso fue que la conciliación se fue llevada a cabo en la ciudad natal de ambas parejas, que es en la selva. Sin embargo, la señora se encontraba residiendo en Lima junto con su hijo. Se vieron atrapados acá por el tema de la cuarentena y la pandemia del COVID. Y entonces todos los papeles se encontraban en la selva, al igual que, que el padre del joven también se encontraba allá. Bueno, conversando con mi compañera y también con la doctora Leslie, que es la que siempre estuvo yendo y dando seguimiento a estos casos, nos ayudó mucho realmente a que le pudiéramos aconsejar a la señora de que se acercara a un juzgado de paz letrado para que pudiera realizar su demanda de aumento de pensión de alimentos, así es como le dijimos que presentara el documento, y a la RENIEC o
a la Defensoría del Pueblo para poder contactar con el padre del joven, porque había perdido contacto con él durante ese tiempo y no sabía exactamente cuál era su domicilio actual. Sin embargo, le dijimos que utilizara entonces el domicilio que se encontraba en su DNI, que era su domicilio real, ¿no? El que tendría que llegarle También, o notificarle. domicilio real. Mm, sí, sí. Ese Clic. sí. Sí, Oh, Es bueno, bastante interesante, ¿no? Que sí, hayan sido casos similares de alimentos en base a todo sí, lo que hemos mencionado. Creo que una conclusión de todo, bueno, de los casos de alimentos es que es muy recurrente la ausencia de una pensión alimenticia, Claro, bueno, en este caso por parte del padre, ¿no? No podemos descartar sí, que exista, por ejemplo, la parte de la madre, pero es algo que se debe analizar por caso. Creo que están de acuerdo, ¿sí? Por sí, caso, Sí, porque, y o claro. cada sea, caso es pueden diferente. claro, parecerse en tema del derecho, ¿no? Pero no cómo se va a proceder, por ejemplo, de demanda de filiación, otro tipo de pensión, requerir algo a RENIEC, esto es diferente, pero es bastante interesante que hayan sido justo tres casos parecidos. Sí. igualmente siento que ha sido muy recurrente el tema de esto de los métodos alternativos, por ejemplo, en cuestión de conciliación o arbitraje por parte de Marco, por ejemplo, dar Sí. ese tipo de, otra vía de solución que sea más allá de un juicio en el Poder Judicial, ¿no? Creo que también es algo muy importante que rescatar. Ujú. Sí, ojalá que sí, las propuestas que ha realizado Milagro con respecto a la Cámara GESE también sean evaluadas, ¿no? Y sean presentadas en realidad para el beneficio de las víctimas y para que sea un proceso más rápido, más celere, ¿no? Y bueno, así obtener la justicia que se pide y que se necesita para poder estar tranquilos, ¿no? Considero eso, ¿no? Estar en paz. Bueno, chicos, esto ha sido una agradable conversación. Espero pues que les haya ayudado a ustedes un poquito de conocer cada uno de nuestros temas y bueno, estaremos En contacto conversando y más en la clase. adelante, ¿sí? En la clase con la profesora Levan, Sí, bueno, sí. ¿sí? Bueno, Nos chicas, vemos, nos chicos. estamos Muy viendo. Muchas sí, interesantes Karina. estos gracias. casos. Ya nos Chao. estamos viendo. Chao, Buenas chicos. noches, Chao. chao. Buenas noches.